completar el aula invertida. Y finalmente tienes la tercera fase de este proceso, que es la socialización de los productos finales de trabajo de la reflexión grupal. Y claro, le decía, esa es una mecánica, pero otra mecánica que también puede involucrarse en esto es que después de que los chicos han leído, después de hacer un paneo, una introducción general, generar un trabajo de juego de roles. Y eso también depende, porque si estoy haciendo un análisis de casos, si estoy haciendo un tema de evaluación de algún protocolo de investigación, tú puedes hacer un juego de roles o simplemente, si depende del tema, asignar roles profesionales dentro de la temática que estás abordando, como por ejemplo en problemas ambientales. ¿Cuál es el perito? ¿Qué hace un perito? ¿Cómo califica? ¿Qué hace el administrador? Etcétera, etcétera. Pero esos son temas que obedecen obviamente a una planificación y que dentro de este mismo proceso puede incorporarse la gamificación a través de quiz, que los chicos, luego de todo este protocolo, nosotros cerramos la evaluación. Pero eso requiere, Gonzalo, desde el criterio que estábamos manejando con el equipo, bastante planificación y obviamente ir consolidando el tema de secuestrar la motivación de los estudiantes. Es una técnica que para mí tiene muchísimo valor, siempre y cuando se combine con otras, como tú mismo lo decías en la intervención que tú hiciste. Eso te quería compartir. Sí, gracias, Alba. Has traído a colación algunas cosas interesantes que quiero aprovecharlas de una vez antes de pasar a lo siguiente. Voy a empezar por lo último que dijiste. Hay una cosa muy importante cuando se trabaja en modalidad en línea, ¿no? Y es que, como nunca, como en ninguna otra modalidad, la planificación juega un rol importantísimo. Por favor, no se metan a hacer educación en línea si no tienen una planificación sólida de lo que van a hacer, de con qué van a trabajar, de cada momento de su actividad, antes, durante y después de la clase. Cuando trabajamos en presencial, eso como que no tiene tanto peso, ¿no? De hecho, si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces los sílabos los construimos como una tarea burocrática administrativa. Pero si no tenemos una buena guía de estudio o luego un buen sílabo, cuando trabajemos con sílabos, un buen sílabo para nuestra educación en línea, vamos a fracasar. Se nos va a caer todo al piso. Así que eso es muy, muy importante. Luego, en tu exposición, tú has tomado elementos de varias metodologías activas. Has hablado de socialización del producto, por ejemplo, que es una característica fundamental del aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? El juego de roles, también te has referido a eso, que tiene un lugar preponderante en el aprendizaje cooperativo y también en el aprendizaje basado en problemas. De modo que esto nos da una idea de que, como yo lo considero así, no he encontrado esta forma de verlo en ninguno de los libros o textos que he podido leer, pero a mí me parece que estas metodologías son desmontables, ¿no? Que yo puedo coger partes del ABP, del aprendizaje basado en problemas, y sin hacer aprendizaje basado en problemas, utilizarlos para enriquecer una clase magistral inclusive. ¿No es cierto? Yo puedo estar dando una clase magistral y de pronto uso un caso, me apoyo en storytelling, que ya nos comentó, nos instruyó Andrés en qué consiste, ¿no? Y con eso enriquezco mi clase magistral. Puedo hacer una lista de cosas. En aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, un paso fundamental es hacer lista de problemas y después jerarquizarlos. ¿Cuál es el problema más importante? El segundo, el tercero. Esto de hacer listas y jerarquizaciones lo podemos usar en cualquier momento y en cualquier tipo de metodología y de actividad. Podemos hacer listas de los temas que nosotros, y pedirles a los estudiantes que lo hagan, obviamente, ¿no es cierto? Ellos tienen que trabajar esto.
¿Cuál es el tema más importante de esta clase? ¿Qué les parece? Y el segundo, ¿y por qué? Y entonces se pueden usar recursos, insumos de las metodologías activas, desmontándolas e insertándolas en otro tipo de metodología o, como les decía, por último, en una clase magistral que se va a enriquecer muchísimo. Bien, como ven, es un tema que ha dado, y ya vamos a conversar con lo que han encontrado en los grupos, ha dado mucho juego. Gardenia, te escucho, ¿tienes alguna inquietud? Bueno, a ver, en la pequeña reunión que tuvimos con los compañeros, sacaron este tipo de inquietudes de lo que no es aula invertida. Ya, perdón Uno que de los te compañeros interrumpa. manifestaba que... Gardenia, perdón que te interrumpa. Ya vamos a ver lo que los grupos propusieron. Yo quisiera que Ah, antes de ya, eso, entonces... sí, no habíamos entrado todavía en el pleno de trabajo. Yo quisiera que antes de que entremos a exponer lo que los grupos conversaron, miremos un video de 2 minutos como para entrar en el tema, ¿no? Voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a mirar este video corto. 12 ideas clave sobre aprendizaje invertido en línea. Gonzalo Sandoval Carrión. Con cierta frecuencia se manejan ciertos conceptos equivocados sobre la metodología aula invertida. En este breve video pretendemos aclarar algunas ideas que pueden aportar a su correcta implementación en el aula. 1. El aula invertida corresponde a una metodología activa centrada en el estudiante. 2. Se inicia con tareas de aprendizaje, revisión y análisis que realiza el estudiante en casa sobre los materiales interactivos creados y entregados por el docente. 3. Los materiales interactivos van acompañados de una breve guía que orienta el trabajo de los estudiantes. 4. Se utiliza frecuentemente videos, pero también pueden ser presentaciones, infografías, artículos y otros. 5. Más allá de su revisión, los materiales deben proponer pequeñas tareas que servirán como evidencia del trabajo y material para las actividades en clase virtual. 6. El señalamiento de una bibliografía para cada sesión por el docente no constituye aula invertida. 7. Al adelantar los aprendizajes, el aula invertida libera tiempo de clase. 8. Un componente fundamental de esta metodología es lo que el docente implementa en el tiempo de clase virtual. 9. El tiempo de la sesión virtual se utiliza en analizar, ejercitar y consolidar, de manera cooperativa, los aprendizajes logrados de manera autónoma por el estudiante. 10. Con mayor tiempo disponible, el docente puede desarrollar una atención casi individualizada durante la clase virtual. 11. Luego de la clase virtual, el estudiante debería realizar tareas de búsqueda de información, ampliación y prácticas de consolidación. 12. Mientras dure la cuarentena, las actividades prácticas se programarán para la segunda parte del periodo académico. Muy bien, ese 12 está de más. No sabemos cuándo vamos a poder hacer las prácticas. Bien. Where did Jack Phillips end up after he left the Titanic? Gardenia nos está dando una pequeña charla en inglés. In a piece of food. Créeme que por eso apagué la cámara, porque no tengo muy buen internet a esta hora. Bueno, con este pequeño video vamos a entrar para conocer el trabajo que han realizado en cada uno de los grupos. ¿Cuál es el primer grupo que quiere contarnos a qué conclusiones llegaron? Apologize for the 6, 7, 8, and 9, right? ¿Qué pasó? No sé. So we have 7, 8, and 9. D. Doctor, el grupo 7 a lo mejor Okay. podemos poner. So D, B, Sí, pero B here. no sé si están escuchando lo que yo estoy escuchando. Okay. Sí, alguien está en una Hablando en frecuencia. inglés.
Okay. Hay una clase de inglés por ahí dándole. Alguien está en We're clase. going to truth or false. Carla. Están traduciendo en vivo están traduciendo la La clase en conferencia vivo. de Gonzalo. Está bueno eso. ¿Alguien está en alguna charla Estamos en inglés? avanzando. La ley de Murphy. Listo, doctor. La ley de Murphy, ¿no es cierto? Siempre se cumple. Y algo puede salir mal, seguro que va a salir mal. Pero bueno. Puedo compartir, doctor. Sí, por supuesto, segundo, te escuchamos. Bueno, si no puedo compartir porque sé que el host está deshabilitado. Bueno, pero... Ah, ¿quieres compartir? Espérate. Sí, solamente son 2 láminas nada más. Ya, ahora sí creo que ya puedes compartir. Sí, está bien, doctor, ahí. Sí. Bueno, nuestro grupo, el grupo 7, está integrado por Ciro, Renato, Olga, Gabriela y quien les habla Bolívar, ¿no? Entonces, para nosotros, en el trabajo, en la tarea que nos encomendaron, nos propusimos que lo siguiente no es aula invertida. O sea, decimos que no es aula invertida cuando mandamos consultas y hacemos exposiciones de las mismas, ¿ya? También cuando mandamos tareas que no son retroalimentadas, consideramos también que esto no es aula invertida. En nuestro sílabo siempre ponemos lecturas previas que el estudiante debe leer para que tome la siguiente clase. Entonces, también consideramos que eso no es aula invertida. Las tareas no organizadas Alejandro Méndez. y también el contenido no intencional. Consideramos que estos elementos para nosotros no son aula invertida. Hi, teacher. Hi, Alejandro. How are you? Espere un momentito. I am very good, thanks. Yo no sé qué pasó aquí, pero... Okay, Alejandro. So, what do you have there? The first, the auction for the postcard will take place in America. Quizás se quedó abierto el video. Sí, eso parece. Produciendo otro video. Ajá. Sí, así fue. Ya, ahora sí ya eliminamos a todos los del primer mundo. Listo, Bolívar, disculpa la interrupción. Continúa, por favor. Sí, le estaba indicando, doctor, que el grupo consideró que lo que está expuesto en esta diapositiva no lo consideramos como aula invertida. Cuando les enviamos que hagan una consulta y luego las expongan, consideramos que eso no es aula invertida, porque no les damos las herramientas, no les damos las estrategias a lo mejor para que lo puedan hacer. No es una consulta, es una exposición y una consulta nada más, no es una clase de aula invertida. Las tareas también que les enviamos y que no son retroalimentadas, también consideramos que no son aulas invertidas. Las lecturas previas que ponemos nosotros en el sílabo como actividades previas, entonces también no consideramos que eso es aula invertida, ¿sí? Algunas tareas que enviamos también o realizamos en clases, como por ejemplo que al final de un resumen de la clase, consideramos que eso no es aula invertida, ¿sí? Y contenidos no intencionales también consideramos que no forma parte de lo que es aula invertida. Entonces, estos 5 elementos los hemos puesto nosotros para conversar, para discutirlos. ¿A qué te refieres con tareas no organizadas? Por ejemplo, o sea, se manda una tarea, por decir algo, ¿no? Para mañana yo quiero que me traigan todo sobre aula invertida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces digo, todo sobre aula invertida. Entonces, no le estoy diciendo una cierta parte, digo, o sea, por ejemplo, la definición de aula invertida. O sea, simplemente les mando en forma general, nada más. Ya, y tal vez de un modo un tanto improvisado. Eso, más o menos así. Ya, continúa, por favor. Entonces, esos son los elementos que nosotros no consideramos que son o que forman parte de lo que es aula invertida. ¿Tenías otra diapositiva? No, son solamente estas nada más. Ya, ok. Gracias. Cierro Sí, por favor. Dejo de compartir, doctor. Listo. Muy bien. Es la propuesta del primer grupo. ¿Comentarios, opiniones?
Yo quisiera que pensemos sobre la primera propuesta, ¿no? Consultas y exposiciones. ¿Qué opinan sobre esto? Yo tengo una opinión muy potente, muy poderosa sobre esto. Muy radical, además. Quizá para mi manera de ver ese sea el mayor error que existe sobre el aula invertida, porque se piensa que eso es aula invertida y no es así. Es justo lo que nosotros estamos discutiendo en el grupo, que el aula invertida debe ir más allá, que hay que hacer un acompañamiento a los estudiantes, no simplemente dejarles a que, como quien dice, ellos hagan las exposiciones como puedan, que muchas veces hacen exposiciones y simplemente ellos leen esas exposiciones. Entonces el aula o la clase se vuelve también muy aburrida, porque es lo que yo les sé decir a los estudiantes cuando hacen exposiciones. Les digo, por favor, en las exposiciones yo quiero fotografías, quiero mapas conceptuales, pero no quiero una lectura porque yo también sé leer. Entonces lo que está haciendo es simplemente leyendo lo que está en la diapositiva. Entonces quizás ese es un error bastante común y esto hace que el aula, la clase se vuelva realmente aburrida. Inclusive, como yo les digo, hasta para mí se hace aburrida, porque simplemente es leer lo que ya está escrito. Entonces yo pienso que debe ir un poco más allá. Yo lo que hago es generalmente les hago un debate. Esto quiere decir que ellos cuestionen lo que está diciendo la persona, entonces hace un debate y a veces yo enriquezco, porque a veces pueden decir cosas que no son reales o tal vez la información de ellos no es la adecuada, entonces ahí intervengo yo y le digo, no, es así, yo leí esto, y entonces así se va volviendo inclusive menos aburrida la clase. Entonces ese sería mi aporte. Muchas gracias, María Alexandra. ¿Alguna otra idea sobre esto? De darles a los estudiantes temas para que consulten, preparen una exposición y la presenten ante sus compañeros. Y yo, Sandoval, yo pienso que una cosa que estaría muy bien, o sea, que nos permite mucho este tipo de herramienta es adelantarnos a estos momentos tan disruptivos, ¿no? O sea, inclusive los sílabos nosotros tenemos creado, con los cambios van tan rápido, hay cosas que incluso quizá en la clase que estaba previamente organizada ya queda un poco obsoleto. Por ejemplo, yo no doy clase yo doy clase en la parte empresarial, pero por ejemplo me pongo el caso hipotético, ¿no? Si yo estoy dando clases sobre tema de vehículos, motor o combustión externa, creo que este sería el momento en provocar a los muchachos a reflexión, aunque no esté en el sílabo, el tema de los carros eléctricos, porque al final ellos van a sentirse más motivados porque no la vamos a estar dando, no nos va a explicar sobre un motor de combustión interna que todo el mundo sabe de que Henry Ford lo creó, ¿no? O antes, sino que estaríamos motivándolo con temas más novedosos, porque creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento y que esto viene muy bien en tema de esta técnica, ¿no? Evitar que el profesor se vea obligado a llevar al muchacho a una reflexión sobre temas más recientes y el muchacho se siente más como acompañado porque, claro, eso obliga a que el profesor tiene que prepararse mucho mejor e incluso tener un poco, se llama pensamiento de catedral, ¿no? Irse más adelante de lo que incluso tiene la asignatura en este momento. Digo yo, esa es mi forma de pensar, cómo el estudiante también se va a sentir más motivado en ese debate que vamos a estar preparando, ¿no? O sea, el profesor no puede ir con su método tradicional de conocimiento de lo que va en ese sílabo, porque sinceramente pienso que muchos sílabos en este momento nuestro, de la carrera que sea, están un poquitico obsoletos por meses, por días, porque cambia muy rápido el contexto, ¿no? Por ejemplo, el que da algo de geopolítica no puede guiarse por lo que escribió antes de empezar la clase, después que cambió un cambio de gobierno aquí o el gobierno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no puedo hablarle a un estudiante ahora de la relación de Putin en este momento, después que Putin acaba de decir hoy que va a hacer una reunión con Biden en un tercer país. Entonces, los muchachos se sienten motivados porque están actualizados. Y creo que eso es parte de este propósito, ¿no? Muy bien, a ver, para ubicar estas dos propuestas de María Alexandra y José en el tema que estamos conversando ahora, saquemos como aporte que María Alexandra nos dice que
tiene que haber un proceso de reflexión en el espacio grupal. No sé de lo que nos ha expuesto, tiene que haber un espacio de reflexión y análisis en la tarea autónoma o individual. Son las dos ideas que yo traigo relativas al tema que estamos discutiendo. Pero para seguirles escuchando, yo quisiera que ustedes noten que esta es una práctica bastante común, como decía María Alexandra. Y es una práctica que tiene varios efectos no muy saludables en la formación de los chicos. La fragmentación del conocimiento es tal vez el efecto más nocivo. Si un docente va al primer día de clase y organiza los temas para los estudiantes, les asigna un tema para que lo preparen y cuando llegue la fecha prevista lo expongan ante sus compañeros, estamos fragmentando el conocimiento. El estudiante solamente va a saber sobre su tema, sobre su presentación. No va a prestar atención a lo que sus otros compañeros expongan cuando les convenga. Y entonces no todos aprenden todo, porque aquí de lo que se trata es de que todos aprendan todo lo que está programado y previsto. Pero luego hay otra cosa. El otro asunto es que el docente descarga su trabajo en el trabajo de los estudiantes. El tercer efecto es que se baja la calidad de los aprendizajes. Es imposible que un estudiante que recién está incursionando en los contenidos de una asignatura pueda hacer una presentación bien hecha. ¿No es cierto? Es imposible. No tienen ni los conocimientos ni la experiencia para montar una buena presentación. Y esto se agrava cuando ocurre lo segundo que nos ha dicho el grupo de Bolívar, es decir, que no hay la retroalimentación del docente. A veces yo hago acompañamientos a los docentes y he podido ver que después de que el estudiante hace su presentación, el docente le asigna una calificación y pregunta a quién le toca exponer el día de mañana. Y no se analiza qué errores hubo, qué omisiones hubo, cuáles son los aspectos más importantes del tema tratado. Es decir, una retroalimentación, una consolidación de ese aprendizaje. Entonces, queda en una práctica bastante débil en cuanto al valor académico e incompleta. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, estoy de acuerdo con el grupo y ratifico. Esto de asignar temas para que los estudiantes preparen la clase y la expongan, no es aula invertida, pero voy a ir más allá. No es nada. No es ninguna estrategia educativa válida, no es ninguna metodología educativa conocida, no es un tipo de actividad saludable para la formación de los chicos. De modo que es algo que yo recomiendo así fervientemente. Chicos, no lo hagan en casa. Docentes, no lo hagan en sus clases, ¿no? Porque puede resultar cómodo para nosotros, pero es sumamente perjudicial para lo que estamos haciendo. Bien, ¿algún otro comentario sobre la propuesta del primer grupo? Vamos a otro grupo entonces. Otro grupo que nos quiera compartir lo que trabajaron. A ver, doctor, muy buenas noches con todos. Diego, bienvenido. Cuéntanos. Muy bien, nosotros como grupo, en el tiempo que logramos conversar, identificamos 3 tipos de, bueno, o actividades que se realizan dentro de normalmente de un aula que no llegan a ser aulas invertidas, ¿no? El primero, pues, son las clases magistrales, tanto en aula o como en laboratorio, que más tarde, por lo general, se les pide a los estudiantes que repliquen. Por ejemplo, en gastronomía, un plato donde el profesor realiza cierta preparación y los estudiantes están viendo la preparación, entonces eso no llegaría a ser una aula invertida. La segunda, mantenemos un poquito la línea del anterior, que son las lecturas previas, en donde nosotros identificamos que se les manda más adelante para que medio memoricen o aprendan o lean y luego se les toma un quiz y ahí quedaría pues la lectura, ¿no? No se le reproduciría o no se le explotaría más. Y la tercera, que compartió también otra compañera, son las salidas de campo, que por lo general pues se les pide un resumen de lo escuchado u observado y no existe una participación posterior, ¿no? Entonces, identificamos esta como ciertos elementos que no son de aula invertida porque son
incompletos, ¿no? Quedan en cierto momento y luego no son conectados o posiblemente no son utilizados en varias etapas, como por ejemplo una introducción, un análisis, una réplica, un proceso de explicación, un proceso de sistematización, entre otros, ¿no? Entonces, que vaya conectado a lo largo de una temática de estudio. Muchas gracias, Diego. ¿Comentarios? Sí, surgen comentarios interesantes sobre lo que acabamos de escuchar. Antes, mientras piensan qué comentar, yo voy a insistir que por favor conecten las cámaras. Y también les invito a que siempre hagan esto con sus estudiantes, ¿no? Porque hay algo que se llama el clima de aula. Somos seres humanos, los docentes. No sé si les ha pasado. Yo creo seguramente que sí, ¿no? Que nuestro ánimo y nuestra motivación se alimentan de lo que vemos en la galería, ¿no? De las expresiones de los chicos. Mirándoles podemos sentir si es que están comprendiendo, si estamos llegando a ellos, ¿no? Si les estamos logrando interesar, si sienten curiosidad, ¿no? Y eso a nosotros nos sirve muchísimo. A veces con mirar por ahí el rostro de un estudiante uno se da cuenta, caramba, a ver, esto está flojo, esto no lo expliqué bien, vamos a hacerlo de mejor manera. A veces los chicos asienten, ¿no? O hacen algún gesto que nos hace sentir un poquito de calor, caramba, sí, ahora sí, pegué en el centro, ya el mensaje llegó. Entonces, sí es importante que en educación virtual, cuando trabajamos en un aula virtual, ¿no? Pidamos a nuestros estudiantes que prendan sus cámaras, que estén presentes, ¿no? Porque es importante lo que nos pueden comunicar con sus expresiones. Bien, ahora sí escuchemos, ¿qué opinan sobre la propuesta del grupo de Diego? Me adelanto a dos cosas. De las tres que ha propuesto, la primera, la clase magistral, evidentemente no, eso no es aula invertida, ¿no es cierto? Y la tercera, que son las pasantías de campo, bueno, eso es muy importante, es un aprendizaje experiencial. Y va a ser valioso en la medida en que, como Diego nos ha contado, vaya seguida de un análisis de lo que aprendimos en esa visita de campo. Y no simplemente el hecho de hacer esa visita, de pronto distendernos un poco, cambiar de ambiente, sino qué es lo que aprendimos, qué es lo que observamos. Luego reunirse en el aula para analizar toda esa información, porque es información la que traemos al aula. Pero en la segunda propuesta, Diego, ¿nos puedes repetir cuál es la segunda que para ustedes no es aula invertida para que lo discutamos? Donde solo se le manda al estudiante a que realice una lectura previa y luego se le toma un quiz. Gracias, Diego. ¿Qué opinan? Vamos, despierten, chicos, ya se acaba la clase. ¿Me permite, doctor? Claro. Sí, lamentablemente ha habido mucha discrepancia, ha habido muchas metodologías que hemos estado equivocadamente haciendo, ¿no? Para mí también era obvio que si les mando a leer algo, les tomo una evaluación, les pongo ahí unas preguntas. Bueno, ahora en el asunto virtual es más fácil porque uno ya prepara el quiz, ya tiene listo el día anterior. Y realmente eso es solamente, como usted manifiesta, es solamente agravar, porque no tiene un objetivo, ¿no? No tiene ningún aprendizaje realmente, lamentablemente, es una realidad. Entonces, qué bueno que ahora se le ha presentado esta oportunidad pues de explicarnos, doctor, porque siempre estábamos nosotros inquietos, yo siempre tenía inquietud también inclusive con la gamificación, ¿no? Cuando usted impartió el curso de aprendizaje cooperativo fue ya algo novedoso, pues ya, y eso sí lo hemos estado haciendo bien, creo. Sí. Como dice que hay que alternar con
con la aula invertida. Entonces, eso es lo importante, pues, porque yo lo hacía así, realmente, hacía aprendizaje cooperativo, también les mandaba la lectura y sobre eso analizábamos, les mandaba también, y durante la clase proponíamos videos, y a los estudiantes también les decía que ellos busquen videos, ¿no? Y analicemos y expliquemos. Entonces, yo hacía una mezcla, pensaba que estaba mal, pero de todas maneras ha habido algo bueno que nos explique, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Sí, por supuesto. Y hay algo que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Vamos a darles material interactivo, pero siempre tiene que ir de la mano de una guía escrita. Nosotros tenemos que indicarles exactamente lo que queremos que los chicos hagan con ese material. No solamente van a haber tareas para hacer, sino qué es lo que queremos, cómo queremos que trabajen. Y esto va a ser muy importante. Lo que actualmente hacemos, y Mario se ha referido, es, bueno, les damos información, les damos una lectura, les damos un artículo, y ya, pues ahí lo tienen. Es lo que hacemos siempre cuando señalamos una bibliografía básica y recomendada para nuestra asignatura, todos hacemos eso. Pero no, ahora lo que queremos es que ellos tengan un tiempo adecuado, ya les he dicho, mínimo una semana para poder trabajar con un material en la forma que nosotros les guiemos a que lo hagan. Y eso también es muy importante. Ya lo veremos, eso se lo veremos la próxima semana, la próxima clase, este día jueves. María Gabriela. Buenas noches. Bueno, mil disculpas por no poder prender la cámara. Estoy con muy mala señal, se me estaba saliendo antes del Zoom. Pero creo que esto de como los controles de lectura que igual en nuestro grupo se topó, es como crear esa falsa sensación para nosotros de seguridad, que al mandarles estas lecturas a los estudiantes, pues nos aseguramos de que ellos generen conocimiento y eso no es así. Lo que a veces generamos es estos procesos memorísticos que a la larga realmente nos resultan con una falla, porque los estudiantes se han olvidado. En cambio, cuando hacemos aula invertida y proponemos pues los temas y ellos mismos buscan, amplían la información, es mucho más enriquecedor. Entonces, no enriquecen estos controles de lectura. Además, ponemos en tensión y mucho más en este momento en que la virtualidad ya para ellos resulta ser muy cansada. Sí, indudablemente lo que queremos cuando les damos este material no es simplemente que estudien y memoricen, como bien lo has dicho, Gaby, sino que queremos que hagan cosas, que aprendan haciendo, ¿no? Que trabajen con eso, que jueguen con eso, que realmente lo traigan dominado. Y entonces les damos tiempo, les damos una guía, les damos material, no cualquier material, no una lectura simple. Hemos hablado un poco de videos que pueden hacerse interactivos, pues sepan que los PDFs también se pueden hacer interactivos. Ya les voy a poner en su momento una aplicación en la cual ustedes meten el PDF y puede insertarles ahí preguntas, quizzes, interacción con el PDF, de modo que podemos convertir materiales que ya tenemos en materiales interactivos. La tecnología nos permite hacer eso, pero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer primero nosotros. Gracias, Gaby. ¿Quién más quiere participar o pasamos al siguiente grupo? Estimado Gonzalo. Luis Gerardo, te escuchamos. Sí, estimado Gonzalo, gracias. Sabes, al respecto del aula invertida, pues conversábamos en el grupo y tuvimos anteriormente con otro colega la oportunidad de, él lo aplicó, el aula invertida con el curso en los distintos parciales, y obviamente el resultado de la aplicación de esta tuvo mayor efecto, mayor rendimiento al respecto. En aquellas materias que tienen un componente numérico, llámese matemáticas, física, etcétera, estadística, no es básicamente aula invertida enviarles una lectura o que revisen un material, un link, por más, digamos, para nosotros sencillo o colorido que sea.
y después llegar a la clase, ponerles algunos ejercicios a que resuelvan y el que no resuelve tiene una nota baja. La idea es que en una aula invertida, un poco ver dar un panorama del tema que se va a abordar, darles facilidades para que puedan acceder a ciertos elementos de investigación que pueden ser unos referentes, no necesariamente los únicos, y en clase resolver ejercicios, problemas, pero no precisamente con un efecto sancionador al respecto, sino ser un docente donde los estudiantes, mientras resuelven el problema, vamos viendo tal vez qué partes no se entendió de las lecturas o explicaciones que dieron los textos o las presentaciones, sino poder guiar, ¿no? Guiar, porque justamente hablábamos con los compañeros que algunos estudiantes se habían quejado en su momento dado diciendo yo no pago en la UTE para yo venir a preparar las clases, sino pago para que el docente lo haga, más o menos, palabras más, palabras menos. Pues la idea de una aula invertida es que todos trabajemos de forma cooperativa y justamente al interno del grupo llamamos también, bueno, mi opinión dentro de ese contexto era que no formar grupos homogéneos donde estén en un grupo los mejores estudiantes y en otros los estudiantes que tienen menos destreza en tal materia. Sino la idea es que con una aula invertida que todo el curso, todo el grupo vaya aprendiendo para alcanzar esas competencias mínimas para aplicarles en la resolución de problemas. Entonces, esta parte como lo decía el compañero que me precedió, de mandar una lectura y después tomar una evaluación, es básicamente coger un odio a las lecturas, porque sé que todo esto es sancionado, o sea, no coger un amor al tema que me están enviando, porque obviamente, si me mandan matemáticas a leer algo y sé que en la siguiente clase me evalúan, lo que voy a tener más es resistencia a esa materia. Pero si conjuntamente con el trabajo, con equipo, donde el profesor también puede solventar las dudas, creo que la aula invertida es una de las herramientas fundamentales. Y el compañero Luis Puga tuvo una experiencia al respecto donde evaluó a los distintos cursos aplicando la metodología de aula invertida y en otros la metodología tradicional y obtuvo mejores resultados con aula invertida. Entonces quiere decir que sí es aplicable en materias, en este caso, de orden numérico. Eso nada más, estimado Gonzalo, gracias. Muchas gracias, Luis. Yo radicalizaría tu idea. En la educación actual, ni el estudiante ni el docente tienen que dar clase. Ya no debería ser así, ¿no es cierto? Te has adelantado con tu exposición a lo que vamos a tratar en la tercera clase, que es cómo trabajar en el aula, cómo trabajar el espacio grupal de aprendizaje. Y te vas a dar cuenta cuando lleguemos a esa parte que mucho de lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Que mucho de lo que has dicho es verdad. Y cuando lleguemos a la cuarta parte, que es lo de evaluación, también te vas a dar cuenta que si nosotros nos ponemos a calificar cada desempeño pequeño del estudiante, no tanto como desempeño, sino como qué tanto él es capaz de retener en su memoria, entonces estamos caminando al revés. No es eso, no es de eso de lo que se trata. Y cuando me dijiste esto de hacer grupos de estudiantes buenos y malos, me hiciste recordar un grupo de estudiantes que eran malos, ¿no? Estudiantes recién ingresados a la universidad de primer nivel, por las pruebas de admisión y por su trayectoria, se sabía que eran estudiantes no muy buenos, digamos. Pero se hizo una reunión con ellos y se les dijo, miren, nos hemos reunido con ustedes, son los mejores estudiantes de este grupo. Y con ese mensaje es increíble cómo el rendimiento de estos chicos fue muy, muy bueno, muy bueno. A veces nos condicionan y nos dejamos condicionar y alienar. Y realmente, para que vean el poder que nosotros tenemos como motivadores y como impulsadores con mensajes positivos. Muy bien, ¿algún otro mensaje? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a otro grupo? Vamos a otro grupo. ¿No hay más grupos? El grupo de nosotros, doctor. Sí,
Sonia, te escuchamos. Sí, Sonia. Ajá, el grupo de nosotros, bueno, nos reunimos y coincidimos con algunos grupos de los que ya han... Algo nuevo, vamos. Algo nuevo que muchas veces se presenta, que si el docente no está bien preparado y no sabe lo que realmente va a dar, por supuesto que la clase no va a tener calidad y por lo tanto esa clase no va como tal a ser, el estudiante no va a poder entonces en este caso poner cualquier actividad que le pueda, que el docente le pueda enviar, o sea, prepararse para luego exponer, ¿no? O sea, si el docente no realmente no sabe el tema, o sea, eso pasa muchas veces cuando el docente no tiene dominio de la asignatura también. Que nosotros estuvimos de acuerdo en este caso fue que a veces el estudiante, como usted dijo al principio, de que se deben de dar tiempo para poder, o sea, con anticipación del tema que el estudiante se vaya a preparar, ¿no? Para luego entonces la clase poder exponer y tener una participación activa, que no sea solamente exponer lo que se le mande a preparar por cumplir con una tarea determinada. O sea que en ese caso hay que estar claro de eso. También, bueno, y ya que la clase magistral no es una clase invertida y que el estudiante en la clase se le dé la oportunidad para que pueda, lo que se da en clase y no se le dé oportunidad para que se pueda desarrollar fuera de la clase, tampoco se considera una clase invertida. Así es. Antes de escuchar comentarios, permítanme hacer uno, porque después me olvido. Respecto a lo que Sonia nos ha comentado, sí, yo tuve, pues pudimos, no solo yo, pudimos vivir cierta experiencia de observar, o comenzamos a utilizar aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? En la universidad, en las facultades. Muchos docentes, y aquí como estamos entre amigos y estamos docentes y podemos hablar así las cosas muy sincerotas y muy francotas, además yo siempre las digo así. Hubo colegas docentes que mal utilizaron esto, ¿no? Es decir, hubo un grupo no pequeño de docentes que dejaron de preparar las clases simplemente. La clase está centrada en el estudiante, como los estudiantes son los que tienen que hacer la labor de aprendizaje, como mi labor es la de supervisar, tutorizar y facilitar, entonces que ellos se preparen, que estudien y dejaron de preparar las clases. Y hay una cosa fundamental, que seguramente ustedes ya se han dado cuenta trabajando con otras metodologías, y ahora mismo pueden darse cuenta que esto va a ser exigente en aula invertida. Trabajar con metodologías activas, ya les dije que requiere gran planificación, pero también requiere mucho trabajo de parte del docente, ¿no? Son metodologías que hay que trabajarlas, pero intensamente, hay que prepararlas bien, y hay que estar muy atento, hay que estar muy conectado en el momento de la clase grupal, para aprovechar todos los momentos, todas las oportunidades, e introducir actividades de estrategias que nos permitan sacar el máximo provecho. Realmente, hacer de tutor de un ABP, de un proyecto, de un aula invertida, exige lo máximo de nosotros, ¿no? Yo a veces a mis estudiantes les hago notar, les digo, miren cómo termino la clase, ¿no? Termino taquicárdico, sudoroso, hipertenso, ¿no? Algún rato creo yo que voy a morir al pie del cañón ahí en alguna clase. Es que realmente uno tiene que meterse con todo, ¿no? Con todo, vivir intensamente y estar con todos los sentidos puestos. Es agotador. Si es que uno la trabaja bien, es súper agotador. Muy bien, ¿comentarios sobre esto? No, ya nos cansamos de los comentarios. Bien, ¿algo más que quieran decir en general? Ya no vamos a ir por grupos. ¿Algo más que quieran decir para ir terminando la clase sobre lo que no es aula invertida? Como ven, es una metodología que a veces se la entiende y frecuentemente se la entiende mal, como yo ponía en la primera parte de ese video corto, ¿no? Hay muchas concepciones equivocadas, formas de entender equivocadas sobre lo que es aula invertida. A lo mejor ahora algunos de ustedes que decían que siempre han venido haciendo aula invertida, a lo mejor ahora
puedan darse cuenta que es posible que no haya sido así, pero que ahora sí queremos hacer una aula invertida como tiene que ser hecha, ¿no? Con todo el rigor de la ley. Para terminar la clase, si no hay más inquietudes, y además ya ha pasado el tiempo, estamos medio agotados, simplemente comentarles que ya resolví el problema de la grabación usando lo que quise hacer, lo que nos deja una última enseñanza. Hay que ensayar, digamos, no ensayar, sino intentar y seguir intentando hasta hacer las cosas de la mejor manera posible. No hay intento sin fallo. La única forma de no fallar es no hacerlo simplemente. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Van a ir conociendo nuevas aplicaciones tecnológicas y las van a empezar a ensayar. Y justamente cuando quieran... Pero no importa, no hay que desmoralizarse, hay que seguir sonriendo con cara ahí de zapato y pues seguir adelante, ¿no? Esta noche, por eso que están poniendo en estas capacitaciones. De corazón les digo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esto sea de utilidad para ustedes, ¿no? Vamos intentando mejorar la calidad y los recursos de nuestras capacitaciones. Y bueno, el cielo es el límite. Lo importante es que cada vez veo que más de ustedes se interesan en la parte novedosa de esto, en la parte tecnológica, y eso también es bueno. Eso también es bueno. De aquí en un tiempo más tendremos un montón de formadores en cada una de las facultades, manejando con mucha habilidad todo esto. Me despido, nos vemos el día jueves a la misma hora en la segunda clase en la que trataremos específicamente sobre cómo preparar y cómo llevar adelante el espacio individual de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Gonzalo, por favor, antes de que cortes, solamente un tema. Tenemos el foro, pero eso tiene un tiempo límite de cierre hoy mismo. ¿Será que lo puedes extender para poder tener una participación real? Perdón, te escuché entrecortado, no sé si fue tu internet o el mío. Es mi internet, por eso tengo la cámara apagada. Ya, ¿puedes repetir, por favor? Te decía que había revisado yo el tema del foro, pero Sí. está con una fecha límite que es para hoy mismo. Así, ya voy a corregir entonces. ¿Será posible que le amplíes Sí, para poder participar? por supuesto, no, el foro va hasta fin de mes. No, hasta ya, el 9 gracias. de abril van los 2 foros. O sea, también. Bueno, ok, gracias, te agradezco. Ok, ya voy a corregir eso. Gracias por hacerme notar. Muy bien, nos vemos el jueves. Pórtense bien, tomen la sopita. Chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos, que pasen bien. Gracias, buenas noches con todos, que pasen bien. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.